la política por el tema que viene a ser correlativo en muchas cosas, como es el error humano, ¿no? En la falla humana, digamos, el tema del humano, nuestra misma naturaleza de caer ante sobornos, presiones, intereses, un montón de cosas que han hecho que se vaya realmente, ¿no? Yendo por ese sentido, como describió Ahmed, de que la política está mal vista, y es parte también de por eso que muchos, como él mismo lo decía, muchos no se describen ahora como políticos, solo se describen como líderes o gente que representa al pueblo, pero viniendo a ser igual un discurso político eterno, ¿no? Pero ya yo, si todos somos seres políticos, o sea, entendiendo el mensaje de Ahmed, o sea, ahora mismo este espacio No tiene que todos, ser político. no todos son seres políticos, porque en realidad ya hay un alto porcentaje de la sociedad que no lo reconoce, no lo dice, pero claro, si no nos basamos en una estructura de sociedad para vivir bien, con leyes, con normas, con un manejo de Estado que tiene que haber, ¿no? De recursos para poder sustentarse o tratar de llevar una buena vida en un país, ¿no? Que haga trabajo digno, salud digna, y tengamos por lo menos lo básico, una decente vida, todos los seres que habitan cada país. Hay mucha gente que el término sería anarquista, ¿no? Creo que se usa para la gente que realmente no quiere ya ver el sistema, quiere, quiere desligarse de todo eso, pero Ya, yo, mayormente no hay fundamento, ¿no? Pablo, un retengo, Gastón quiere hablar. Sí, por eso quería pasarle la palabra a Gastón justamente también para... Eso. Gracias. Bueno, sí, justamente quería complementar un poquito con lo que decía Ahmed, ¿no? Al principio, y es que investigando un poquito del título, me llegaba a pensar justamente lo que mencionaba Aristóteles, ¿no? De que el hombre es un animal político. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la persona, el hombre, niño, lo que sea, nace en un determinado lugar, este lugar ya es una ciudad, una polis, es lo que mencionaba Aristóteles antes, y bueno, el ya nacer en este entorno quiere decir que tú eres parte de una sociedad. Entonces, lo que mencionaba Aristóteles es que el ser político es un ser sociable, ¿no? Entonces, en todo caso, el ser apolítico quiere decir que es un ser eh, insociable, o sea, que no te puedes relacionar. Entonces, sí o sí, cuando tú te relacionas con otra persona, ya haces política. A veces creemos que la política es justamente eso, ¿no? Nos imaginamos el palacio de gobierno, la gobernación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si yo tengo un determinado interés que se manifiesta en una postura a favor o en contra de cualquier decisión, ya es un ejercicio político, ¿no? Algo que puede ser plasmado, por ejemplo, voy a tocar el tema del 21F, ¿no? Muchos salían a las marchas y decían, esto es política, pero y hay que mencionar bien, es política apartidaria, no nos representaba un partido político o un líder o un caudillo, no, era un ejercicio político porque nosotros teníamos una postura y detrás de esa postura un interés, una necesidad, ¿no? Entonces creo que hay que aclarar eso bastante, ¿no? Una cosa es hacer política, yo creo que todos hacemos política en algún momento de nuestra vida como tal, y otra cosa es ser apartidario, ¿no? O pertenecer a un partido. Algo que también me gustaría mencionar, pero ya va a ser para después, es el debilitamiento de los mismos partidos políticos, ¿no? Como vemos, justamente mencionabas un poquito ya yo el tema artístico, ¿no? Podemos ver ahora que hay diferentes partidos, siglas, que buscan a sus candidatos, que son personas que no tienen esta formación política, no buscan al influencer, al presentador, a personas que tienen diferentes seguidores, pero que no tienen esta formación, ¿no? Entonces yo creo que también hay que reestructurar un poquito de eso, ¿no? Plantearnos realmente qué es la política. Eso sería Gastón. para comenzar, gracias. La veo a Claudia con ganas de opinar. Bueno, como decía Gastón y Ahmed y ya yo anteriormente,
problema, creo, en la realidad nacional e internacional es que conocemos, al menos los jóvenes, conocen como políticos a aquellas personas que han estado durante los últimos más de 10 años en el poder. Entonces, hemos crecido con eso y hay muy poca ganas de querer ser como ellos, siendo que hemos visto cómo un sistema ha fracasado, incluso la oposición también, entre otros. Y recién en estas épocas, yo creo que en estos últimos años, después de lo que sucedió el 21 de febrero de 2016, es que el pueblo empezó a ganar credibilidad. Entonces, ahí, al no haber un partido político que se definía como representante del pueblo o de los movimientos ciudadanos que existieron y que aún existen, eso hacía decir a las personas que no, que nada era político, que todo era o activismo o movimientos ciudadanos, pero sin embargo que a la hora de tocar el tema de la política no querían. Yo creo que eso también fue un factor que influyó mucho al empujar a un nuevo partido y el por qué es que en Santa Cruz se apoyó tanto a un partido nuevo si es que las mismas personas estaban en contra de la política. Entonces, aquí igual vemos que existen fallas porque hay personas, hay líderes, hay jóvenes que saben mucho sobre cómo plantear ideas, no sé, pues proyectos económicos, cositas que se tratan de manejar una ciudad, un país, pero que no se animan, porque todo lo que se conoce hasta ahora es malo, porque todo lo que se conoce hasta ahora es corrupción, y también el hecho de entrar a un partido donde ya existe, sabemos que uno termina manchándose, y todo el trabajo que ha hecho de parte de institucionales o independientes termina acabándose por la misma razón, ¿no? Yo creo que es momento de no esperar a crecer en 2 meses o en un año, sino empezar a plantearse un modelo, ya sea con visión a más de 3 o 4, tal vez 5 años, en donde la gente crea en uno como ya sea un nuevo partido o políticos nuevos, personajes que puedan representar a la ciudadanía, pero que no sean así, de que no nazcan de la noche a la mañana, porque hemos visto que ha sido, o sea, prácticamente un fracaso todo. Hemos vuelto al comienzo y sabemos que no va a ser fácil, vamos a tener que seguir luchando para poder recuperar lo poquito que habíamos ganado o que tal vez ya lo perdimos o que tal vez se está durmiendo. Bien, buen punto, ¿no? De todas las intervenciones, y es importante poder aclarar, como lo habían mencionado quizás Gastón, ya yo sé todos, la misma Claudia, ¿no? De que al final la gente interpreta mal el término de política, porque al escuchar política lo asimila directamente al partido político, cosa que obviamente no es lo mismo, ¿no? O sea, es el partido político, como lo mencionaban ustedes, es básicamente esa plataforma que te permite generar cierto ejercicio, ¿no? Ciudadano, político, ideológico, etcétera. Pero lo político en esencia básicamente es parte ya del ser humano como tal, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos se dice que es político. Por eso yo le decía y le hinchaba un poco a Yayo, porque yo había escuchado varias de sus canciones, incluso de Yayo, súper fuertes, súper políticas, contestatarias, ¿no? Si él hacía política, y evidentemente él sí hace política. Este espacio es un espacio también político. Pero aquí entra otra pregunta más. Ahora mismo tenemos ya nuevos gobernantes y hay una serie de políticos en ejercicio justamente dentro de las asambleas y de los diferentes niveles del Estado, ¿no? ¿Ustedes confían en los políticos, en estas personas que ahora mismo están representándonos dentro de esa estructura nacional? A ver, ¿quién quisiera participar inicialmente? La confianza, que es lo primordial, ¿no? A ver, Ahmed. Yo personalmente en lo más mínimo, yo creo que tenemos un problema como sociedad y es que nosotros tratamos de llenar de competencias, llenar de ilusiones nuestra mente al creer de que una persona podría venir a solucionarnos las cosas. Tenemos esa tendencia al caudillismo, esa tendencia a englomerar todos nuestros esfuerzos y toda la necesidad de cambio en la imagen de que va a venir alguien y nos va a solucionar.
No, yo creo que lo que tenemos que lograr como sociedad es iniciar un cambio en las ideas mismas de la sociedad, porque nosotros seguimos pensando de que son los políticos los únicos capaces de poder generar prosperidad, y no es así. En realidad, los políticos en el sistema que nosotros tenemos y con las conductas que siguen actualmente hacen mucho más daño que beneficio a la sociedad. ¿Por qué? Porque en su afán de intervenir abiertamente las relaciones sociales, la actividad económica, la misma interacción entre los ciudadanos, retroceden mucho en el proceso de desarrollo de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Yo no confío en los políticos porque sé que tienen una visión completamente distinta a la que se necesita en el país y en el mundo actualmente, que es la de liberar, es dar pie libre a que las personas ejerzan su propia voluntad, busquen sus propios proyectos de vida, inicien sus propios emprendimientos, sin que haya un ente regulador que mediante el uso de la violencia, como lo es el Estado y el gobierno, venga y los oprima, los reprima y no les permite llegar a sus objetivos de una forma natural, ¿no? Entonces, los políticos tienen esta visión de imponer su visión de desarrollo, imponer su visión de planificación sobre la visión personal que tienen el resto de los ciudadanos. ¿Por qué esto es un problema? Porque la planificación central, la planificación desde el Estado, no es capaz de dar una solución efectiva a las necesidades de la gente, porque ellos simplemente no conocen cuáles son estas, no conocen la realidad de todo el país, no conocen la realidad ni siquiera de una región. Y esto lo explica Hayek bastante bien en su teorema del conocimiento limitado. El conocimiento está disperso y es limitado. Una persona no es capaz de saber todo. Una persona no es capaz de planificar para lograr un objetivo de buena forma, digamos, porque la información es tan vasta que no la puede asimilar él. Por eso es necesario dejarle este proceso a la sociedad, dejarle este proceso de decisión al mercado. Y los políticos tienen a hacer todo lo contrario, tienen a tratar de implantar su visión, implantar su plan, su idea sobre todas las demás, y eso lleva a que obviamente haya conflictos internos, eso lleva a que haya crecimiento de algún lado que a ellos les convenga y el resto de los sectores se ve completamente dejado de lado. Y los políticos no son la solución para solucionar los problemas, jamás, jamás. El problema es eso. A todo lo que dices vos, Ahmed, o sea, para también provocar a los otros compañeros, ¿qué características o cualidades deberían tener estos políticos para que nos sintamos bien representados? ¿Quién quisiera? Tendrían que estar bastante limitados, ¿no? Lo importante es hacer de que los políticos, no importa el que entre, tenga su capacidad de inferir en la vida de los demás bastante limitada, que tenga unas competencias bien fijadas, que se ocupe de ciertas cosas y no pueda crecer y no puede hacer que el Estado crezca de forma desorbitada. Lo que tendríamos que buscar es un político que diga, muy bien, señores, ustedes resuelvan sus problemas, no es de que los deje al olvido, sino que ustedes son capaces de generar sus propios proyectos que surjan por los cursos naturales, y de esta manera ustedes van a ser felices, porque yo no sé lo que les conviene. Un político que pueda darle la batuta a la misma sociedad para que ella misma prospere, es el tipo de político que tendríamos que buscar. ¿Qué opina Gastón? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, concuerdo mucho con lo que menciona Ahmed, pero también creo que es importante mencionar lo que es el mismo ejercicio de la democracia y la representatividad, ¿no? Para responderte un poquito a la pregunta, yo podría decir que confío en uno o dos políticos, o sea, pero estas personas, ¿quiénes son? Son diputados o un senador que tal vez tú conoces personalmente. Yo creo que esa tiene que ser la idea. Pensamos que a veces la política es solamente el presidente, los ministros y listo, ¿no? Pero algo que me ha gustado destacar en esta última elección es que sí ha habido una participación ciudadana, ¿no? Las personas tienen que encargarse de ver realmente, preguntarse, yo conozco al diputado de mi circunscripción, porque así se da el ejercicio democrático. La idea es que tú puedas, si tienes una propuesta de proyecto, de ley, lo que sea, vayas, acudas a tu diputado de tu circunscripción y él lo introduzca, ¿no? A la Cámara de Diputados, elabore la ley, etcétera, etcétera. O sea, para eso están los diputados, los senadores, pero mucha de la ciudadanía tampoco sabe esto, ¿no? Y obviamente hay diferentes colectivos, instituciones que se saltan eso porque dicen, no, todo es una burocracia, o no conocemos al diputado, a la persona, y listo, y todo se maneja a base de muñeca, ¿no? Entonces debería ser del otro lado, ¿no? Que la misma persona también trate de averiguar quién es esta autoridad, este diputado, y hacer así estos proyectos. Complementado un poco a lo que menciona también Ahmed,
una de las funciones también de estos diputados y también senadores es la de fiscalización, ¿no? Entonces se supone que el diputado vaya, fiscalice algunos procesos, pero ¿qué sucede? A veces también son encubridores, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes ejercicios, por ejemplo, diferente, no sé, gobernación, consejo, etcétera, etcétera, para alguna obra acude, ¿no? Una empresa, pero la empresa es cuñado, familiar de algún funcionario, etcétera, etcétera, y ahí también se realiza la corrupción, ¿no? Entonces, para complementar un poco más, yo diría que la persona que es política tiene que ser transparente, tiene que ejercer un buen control social, pero el control social también se da de parte del ciudadano. El ciudadano tiene también ese poder en ingerir. Y a veces las personas dejan de lado ese poder que tienen. Esperamos nomás a que suceda algo como lo de los 2/3, el 21F, algo realmente grande para que recién la población pueda ir y explotar y hacer una injerencia, ¿no? Pero la injerencia puede ser también cotidiana, mediante las acciones, las obras, emprendimientos, inversiones, como mencionaba Ahmed, un poco más de libre mercado, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que también depende mucho de la persona como tal, del ciudadano. Sería. Gracias. Claudia, ¿vos pensás que también nosotros hacemos como un romance y pensamos de que el político va a solucionar todo, político o política? Totalmente, la verdad, un error que existe, no por las personas, porque las personas indirectamente, si es que un político le soluciona algún problema, van a terminar agradeciéndole, pero el problema viene cuando el político ya cree que no hay nadie mejor y que él es el Mesías, que es el único que puede solucionar esos problemas. Y yo creo que ahí empieza don todo lo que es la corrupción, el querer quedarse, el tener que manejar todo por muñecas, y se corrompe como que el ideal de ser un buen político, por ejemplo. Porque pongamos que una persona, antes de ser político, un activista, lo hacía por vocación, porque le gustaba, porque le nacía, porque nadie le pagaba por ir y ayudar a las personas o ir y inaugurar cositas así. Incluso la sufría pidiendo donaciones, tocando puertas para tener recursos, pero entonces llega al mundo de la política, ve que es tan fácil decir, hagamos 300 canchas, un montón de carreteras y la plata sale. No sé de dónde, pero sale. Y uno piensa que es infinito. Sin embargo, no se dan cuenta que la plata es la misma que uno termina pagando y termina endeudándose, pero si es que falta, se presta. Y no sabemos que después de aquí a 10 años, ese dinero, o sea, las personas que todavía están estudiando van a terminar pagando por tus gastos de ahora. Y o sea, es como que se creen demasiado y no lo quieren dejar, no quieren aceptar que hay personas que o sea, el momento político yo creo que está es momentáneo, es decir, los 5 años, a más rajar 10, pero después de eso uno tiene que volver a sus actividades, uno no tiene que vivir de la política. Yo creo que el pensamiento que tengo es el de tener primero un lugar en donde tenga unos ingresos, ya sea una empresa aparte o uno trabaje, tenga su emprendimiento, y después dedicarse como hobby a la política, porque uno sabe que cuando era activista, lo único que hacía era gastar su plata para ayudar a las personas. Ahora que es político, va a tener que ayudar a muchas más personas y no por eso va a tener que esperar a embolsillarse todo ese dinero. Y ese es el error, ¿no? De que uno llega arriba y cambia de perspectiva porque todo es tan fácil, todo el mundo de pronto te quiere, todo el mundo de pronto quiere tomarse fotos con uno y no, las personas se creen mucho y sin acordarse viene. Solo, a ver, estamos tratando, gracias Claudia, estamos tratando también de generar en este espacio educación ciudadana, ¿no? La idea es esa, justamente. Y hay un tema que habían mencionado ustedes, y justamente data sobre las inversiones públicas, ¿no? De repente, presidente inaugura un puente, gobernador inaugura un hospital, alcalde inaugura una plaza, y ellos asumen como, y convencen a la gente como si esa inversión fuese del bolsillo de ellos, y la gente lo asume de esa manera, o sea, dice, bravo, nos está regalando el puente, nos lo está dando. ¿Por qué pasa eso? A ver,
¿alguien me puede ayudar a entender y hacernos entender a los ciudadanos si está bien o está mal ese servilismo también, aceptarlo de esa manera como el regalo y no como la obligación, el trabajo del ente público? Brevemente, bueno, sobre la anterior pregunta, yo creo que para ganar la confianza de la ciudadanía, un político en parte también tiene que ser consecuente, ¿no? Porque yo cuando converso con otros compañeros de trabajo en el periódico o en la calle también, o sea, por ejemplo, pongo como ejemplo a José Mujica, ¿no? Que es un tipo muy consecuente con lo que hace y con lo que dice. Y en comparación con otros políticos, digamos, de la región, en Latinoamérica no vemos el mismo actuar, ¿no? Entonces, y distan mucho, por ejemplo, muchos políticos bolivianos de este personaje puntual, digamos, como ejemplo. Y ahora sobre el segundo punto, me parece que lo que se busca en Bolivia, lo que se trata también de hacer, creo que Ahmed lo decía en un momento, ¿no? Se busca como formar caudillos, y nos ha pasado casi desde los 50 en adelante, ¿no? Víctor Paz Estenssoro tenía una figura gigante, digamos, como político y en la clase política. Claro. Entonces, y posteriormente se fueron creando caudillos, ¿no? En la política boliviana. Actualmente se trató de hacer eso, ¿no? Y incluso vean la influencia que posteriormente tienen, incluso después de su periodo de gobierno, ¿no? Tratan de formar figuras que incluso trasciendan a los límites, digamos, nacionales, porque alguna vez cuando estuve en el extranjero, por ejemplo, mucho se hablaba de la persona, ¿no? Y no, digamos, de la gestión. Entonces, políticamente creo que se tiende a jugar de ese modo también para sumar, por ejemplo, en un... Sí, pero ahí también es la pregunta, ¿cómo quitamos la anestesia al ciudadano para que sea eso, un ciudadano? Juan Pablo, ¿dónde está Yayo? Porque me acordé de uno de sus temas, el pueblo es primero, no sé dónde está, así opina también Yayo. Aquí estoy. Y justo quería hablar en este punto, también tocando el tema de la anterior pregunta y la anterior pregunta era sobre la confianza, sobre si se mantiene sobre los candidatos, se puede decir, o los políticos. Y esta que viene a ser ahora, digamos, más para nosotros, ¿no? Entonces, en mi pensar, yo creo que el problema está en nosotros, no está en los políticos. El problema está en nosotros, que somos el pueblo, la gente que se supone que los ponemos ahí, le damos poder a estas autoridades también, entre comillas, para manejar un país, manejar nuestra vida y nuestro destino en parte. Y como decía la señorita Claudia, el destino de nuestros hijos y generaciones que van a venir, por ejemplo, ¿no? Porque no solo se está jugando en un gobierno, en su etapa de gobierno se está jugando lo que pasa en esos 5 años o 10 años. O sea, todavía nosotros estamos sufriendo cosas que hizo Jaime Paz Zamora, que hizo Hugo Banzer Suárez, que hizo Goni. Todavía hay cosas en la economía, aunque no crean, que están ligadas todavía a antecedentes de décadas atrás, de un par de décadas atrás. Entonces, el problema principal está en el pueblo, en nosotros mismos, porque nosotros le hemos llegado a dar ese poder y todo lo malo que viene a verse en el núcleo político, nosotros se lo hemos dado, se lo hemos otorgado. Le hemos otorgado algo que para empezar no debería decírsele poder. Pero le hemos dado un poder por sobre nuestras vidas, no por sobre lo que tienen que hacer. Hablaba Ahmed, hablaba Gastón sobre también que es necesaria esta estructura porque no podemos en pensamiento como ser humano no podemos hablar solo
de economía y de salud y saber todos los procesos que conllevan a esas cosas o políticas externas, también las relaciones exteriores, es difícil que un solo funcionario o un presidente maneje toda esa información. Por eso hay una escalera una pirámide ahí de manejo de gente, ¿no? Porque al final un presidente es un representante de un poder político, una creencia y intereses de mucha gente, ¿no? Nosotros le estamos dando algo a ellos que se acostumbraron a tenerlo como poder. Al final, como el gato negro, por ejemplo, y con la gente de Revolución Gigote, que eso es lo que me gusta, le gusta meterle el dedo y hurgarle realmente, porque es el deber ciudadano lo que tenemos, y la gente que, como decía Pedro, los que tenemos algo de política adentro, tratamos de hurgar esos problemas, ¿no? El gato, por ejemplo, decía, y mucha gente también en la Revolución, y al final ellos son funcionarios públicos. Deberíamos ver a un presidente no como una autoridad, sí, o como un gobernador que está por sobre nosotros. Debería ser un simple y común funcionario público. No, el problema es nosotros, lo hemos acostumbrado a rendirles pleitesía, a todos nos pasa o no, que pasa un político, pasa ya sea de tu agrado o no de tu agrado, que tendemos a como que enderezar la espalda y tratar de, aunque no te caiga el tipo, puta, sabes que es alguien que tiene poder, digamos, ¿no? Estamos rindiendo pleitesía como viene a ser desde los años de la colonización o más atrás, o si quieren ver que no estoy hablando de un término que usan acá, la esclavitud de 500 años, también en los imperios incas, aymaras, tehuanacotas y todo, había esas escaleras de servidumbre. O sea, yo no quiero volver tampoco a un gobierno que era mejor ser aymara o ser español, o si igual vivían en el mismo proceso de estar unos por sobre otros, aprovechándose de ese poder. El caso de comparación, si alguno no lo entiende, por ejemplo, alguien sí ha visto esa película Apocalipto, que describe más o menos, ¿no?, cómo eran las culturas antes, ¿no? Las mayas, aztecas, civilizaciones que en toda la humanidad se han repetido. Es el manejo de poder. Por ejemplo, ellos manejaban el poder de la gente con astrónomos, ponete diciendo, va a haber un eclipse. O sea, manipulaban con otro tipo de poder a la gente. Ahora nosotros lo hemos acostumbrado, por eso te digo, a un poder, que ellos lo vean como un poder. No están buscando ellos ayudar realmente a Bolivia. La mayoría solo busca agarrar ese poder porque sabe que va a poder mover sus intereses, va a pertenecer a un club, a una élite de negocios. Por ese lado, así nomás se manejan al finalmente lo que son la mayoría de los candidatos principales, siendo que un presidente no es el de las ideas y el que define lo que se haga en un país. Ministros proponen, investigan, hacen relaciones. Todo sabe que el Senado es el que decide al finalmente, ¿no? Los senadores deciden qué es lo que se va a hacer en un país. Y nosotros lo hemos acostumbrado a eso, a darles un poder, no tratarlos como un simple funcionario público. Todas las estructuras deberían llevarse así. Yo lo hablo así quizás porque soy artista o lo veo del lado ideológico, bonito, pero es que no ha funcionado. Esto es como una relación tóxica. La política, o sea, volvés con la misma pareja, ¿no? Después de tiempo, solo se tiñó el pelo, se cambió de ropa, dijo que mejoró, es otro candidato. Ya no se puede usar. Hay un dicho que se me iba a salir que es común, pero ahora no se puede usar porque ya dicen que es discriminación y todo. Es como ¿cómo te digo? Es un mono con ropa diferente, ¿no? Bien, gracias, Yayo. A ver, y es bueno, o sea, sigamos viéndole. Inclusive tú te das cuenta, te das cuenta de eso mismo. Por ejemplo, lo que decía Med, de nuevas figuras que aparecen, por ejemplo, que dicen que no son políticos, ¿no es? Tratando de identificarse con otra cosa, que son la voz del pueblo. Sí, no sé si aquí hay problemas con mencionar nombres. Por ejemplo, el tal Camacho,
el eslogan de su partido político, algo nuevo, que se supone que trae una luz para el oriente boliviano, tu voz al poder, un eslogan. O sea, ahí ya te das cuenta que lo que quieren tocar y agarrar sea el poder. Tu voz, ya sea la voz tuya del pueblo, la voz de Dios, se puede interpretar de un montón de formas. La voz de Camacho porque tiene huevos, no sé. Pero estás usando, por ejemplo, la palabrita poder. Ellos mismos saben que están luchando por un poder. Entonces, eso es lo que yo siempre discuto, que nosotros lo tenemos acostumbrados a eso. Al final ellos no es problema, el que va a venir ¿saben lo que es un cabildo? Mucha gente no sabe en sí lo que es un cabildo. Un cabildo es un junte con la gente que representa al pueblo. Por ejemplo, los que están bien organizados en sus cabildos son la gente de la chiquitanía, por ejemplo, ¿no? Tienen sus representantes, los pueblos chiquitanos, por ejemplo, hacen un cabildo y en lo que quedan de acuerdo la mayoría y lo que propuestas y las necesidades de los pueblos es lo que se manda. Yo los cabildos que he visto hasta ahorita, sube un dirigente, sube un presidente de un comité cívico, sube un candidato a gobernador, sube alguien al estrado con un discurso preparado de todos los intereses que trae con la gente que trabaja, empresa o sector político. Yo le decía a un amigo, Yo voy a ir cortándote un poquito porque el tiempo también se nos va a... Sí, perdón. Caso, digamos, ¿no? O sea, interesante lo que dices del cabildo, al final también es una forma, ¿no? De cómo se ejerce la política actualmente. Digamos. Y debería ejercerse así para abolir ese poder que se le da a una sola persona. Funciona. Una consulta. A ver, yo como simple ciudadana o ciudadano, ¿cómo puedo hacer para quitar ese grado de poder que nosotros le hemos otorgado a los políticos? Y podemos ir diciendo cada uno de nosotros nuestro punto de vista para ir creciendo juntos. A ver, en un mensajito cortito, ¿no? A ver, ¿se animan a hacerlo así súper cortito? En una frase. A ver, ¿quién quiere empezar? Gastón, vamos a hacerlo por orden de línea. Así cortito, una frase. ¿Cómo empezamos a quitarle ese poder que se le ha asignado a los políticos? Mira, la verdad es que me han dejado completamente en curva, ¿no? Yo creo que concuerdo con lo que decía Ahmed al principio, de que cada uno tiene que tener su propia iniciativa. Y es cierto, no hay que confiar en que el político va a resolver nuestro problema. O sea, depende de nosotros, depende de nuestra institución, nuestra empresa, lo que manejemos, ¿no? Depende de nosotros. Es cierto que el funcionario público va a estar ahí y su función es resolver unas cuantas necesidades, pero no tenemos que depositar todas las esperanzas, todo nuestro esfuerzo en una persona que no lo va a hacer, a menos de que sea por muñeca o por algún fin igual político por debajo, ¿no? Así que lo importante yo creo es tener iniciativa propia y confiar en las instituciones, pero no en las instituciones solamente públicas, sino también privadas, de sociedad civil. Eso creo que es muy importante. Tener iniciativa propia. Claudia. Sí. Y creer. Yo creo que trabajando. La verdad, si nosotros seguimos esperando que la parte del gobierno cambie algo, es porque seguimos creyendo en que algo nos va a llegar cuando nosotros somos los que le damos. Es trabajar. Uno con el trabajo, con el ejemplo, indirectamente, no hay que esperar que ningún tipo político o ninguna clase política venga a resolver un problema o venga a resolver el problema del vecino. Si nosotros estamos en la capacidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Porque incluso esa pregunta de cómo podemos quitarle el poder, ignorándolo, dejándolo ser ahí solito. Obviamente demostrando que el trabajo, y si nosotros queremos seguir moviendo gente, o en este caso, es trabajando. Obviamente cuesta un montón porque, o sea, uno solito no puede, necesita una estructura, personas que sean capaces, pero es trabajando, ¿no? Gracias. Diego. Yo creo que
Bueno, han lanzado muchas ideas, ¿no? Y todas son ciertas, son importantes. Por ejemplo, bueno, yo opino que habría que interpelar con mayor regularidad, ¿no? Para que no se sientan tampoco los mandatarios o las autoridades en las nubes, que sepan que el ciudadano está atento a las acciones que realizan y de esa forma dan una explicación también de las acciones que hacen, porque muchas veces, incluso en niveles de poder mucho más altos, por decir, en el nivel central, a veces se realizan acciones, pero al final el ciudadano común no sabe por qué se hacen, ¿no? Ni para qué, y al final resultan ser negociados, en fin, pero yo creo que falta más, ¿no? Esa información del nivel central hacia la ciudadanía, que se explique lo que se hace. Bien. Ahmed. Bueno, yo creo que la principal tarea es, como dice Claudia, trabajar, pero no trabajar en nuestros propios proyectos de forma aislada, porque por más de que nosotros tengamos éxito o trabajemos en nuestras propias iniciativas económicas, empresariales, como sea, si no tenemos un marco institucional que sea factible para que nosotros nos desarrollemos, la vamos a tener mucho más difícil. Lo que tenemos que hacer es trabajar en este tipo de espacios, trabajar en promover las ideas en la sociedad, educar a las personas para que se den cuenta justamente de que hay una necesidad férrea, una necesidad básica de limitar el alcance que tienen los políticos, demostrarles de que es el individuo buscando su propia prosperidad el que mejor puede llevarlo hacia un mejor futuro, el que mejor puede llevar al país hacia la prosperidad, es el mismo individuo, no el político. Mostrándole las cualidades, la belleza de lo que es el libre mercado, mostrándole todo eso, educando a las personas. El principal paso es la educación, y no la educación desde el Estado, porque esa difícilmente va a tirar hacia ese lado. Es la educación que se da desde este tipo de espacios, la educación que dan tipos de instituciones como, por ejemplo, Estudiantes por la Libertad, acá el Centro San Isidro, promoviendo este tipo de ideas, promoviendo este tipo de difusión intelectual, ayuda muchísimo en eso. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, hacerle entender a la gente de que es necesario limitar el poder de los políticos y abogar por una sociedad más libre, pero libre de verdad, no el libre del discurso que nos tiran en las elecciones. Yayo, querido. Falta Yayo. ¿Dónde está Yayo? Está por ahí, no. Yayo. Así cortito, Yayo. Cortito, como la mía, ya. Dos cosas principales. Cuestionar todo, hay que cuestionar todo, porque si cuestionas todo, se estudia ese proceso que está llevando a esa decisión, ya sea un tratado de comercio, lo que vaya a definirse en política. Y segundo, involucrarnos. El ciudadano, el pueblo tiene que involucrarse. Un gran ejemplo, para mí los 21 días ha sido la mejor muestra de cómo el pueblo es el que tiene el poder, no el que se sienta en una silla allá arriba y sus ministros y su Senado. Es el pueblo ha parado el país. Esos 21 días no fueron los pititas, no fueron los no pititas o lo que mierda le vayan a decir, pero fue el pueblo. Esos 21 días muestra ese poder. Ha sido una pequeña muestra para darse cuenta de que realmente los que podemos cambiar las cosas somos nosotros. Entonces, por eso te decía, cuestionar todo y involucrarse. Es como, creo que necesitamos más gente que esté jodiendo o metiendo el dedo todo el tiempo, como el gato negro, digamos, que es parte de meterle el dedito siempre ahí, o Carlos Valverde, que está un día investigando una cosa y después está investigando al otro lado, digamos, si está polarizada la cosa, todo tiene su lado bueno y su lado malo y hay que sacarlo a luz. Por eso hay que cuestionarse todo y cuestionarlos a todos. Serían dos pasos principales, cuestionar e involucrarse como ciudadanos. Eso es lo que nos falta y por eso daba el ejemplo el único modelo que más o menos veo, no estoy diciendo qué es lo que me parecería para manejar un país, un gobierno, es como lo que hacen los cabildos. Los cabildos tienen sus representantes de cada pueblo, por ejemplo, y tienen así, cada uno de ellos la voz de lo que le dicen. Inclusive esté o no esté de acuerdo, él está el gran cacique que le llaman, por ejemplo, en la comunidad chiquitana, ¿no ves? Los eligen por representante del gran cacique de cada pueblo.
está destinado a llevar la voz de su pueblo y a hacer. Inclusive lo siguen castigando, como se dice, con huasca o algunas cosas así, digamos. Y es así, es lo que veo, ¿no? Juan Pablo, tiene otra pregunta por ahí. Sí, quiero más o menos contarles rapidito también. Para nosotros, por ejemplo, como San Isidro, el tema de la formación ciudadana es vital. Y nosotros lo hacemos desde los niños, desde las niñas y los niños, o sea, para que estos vayan generando ciertos insumos, entendiendo su realidad, sus contextos, y cuando lleguen a cierta edad, ellos puedan asimilar sus roles, sus derechos, sus obligaciones como tal, y puedan hacer lo que acaban de decir todos ustedes, exigir, entender, digamos, cómo funciona la estructura y el modelo justamente en el país, y de esa manera también demandar y hacer algo proactivo justamente para que las cosas mejoren, ¿no? ¿Ustedes creen que la formación ciudadana ayudaría en nuestro país? Mucho, poco, nada. Mucho, efectivamente. Muchísimo. En realidad lo que se hace desde el trabajo institucional, organizaciones como Estudiantes por la Libertad, como Casa de la Juventud, organizaciones que vienen años trabajando en lo mismo que vos estás haciendo de lo que es este ciudadano, tienen su trayectoria y yo creo que hay que apoyarse en ellas, ¿no? En la que uno más se destaque, o sea, que se trabaje por los ideales, porque aquellas personas que apuntan y a la hora no tienen claro qué es lo que quieren, es como que, o sea, se quedan a medio camino y no proponen, ¿entendés? Necesitamos gente que proponga nuevas ideas, que sepa de lo que está hablando y que no se deje charlar, digamos, porque es muy fácil, o sea, es muy fácil reclamar por todo, pero a la hora de proponer es difícil decir, hacemos esto, porque muchas veces reclamamos ciertas cosas y a la hora de proponer decimos, hay mucha gente que necesita, propongamos, no sé, más bono, y volvemos a caer en lo mismo, ¿por qué? Porque nos enfocamos mucho en apuntar y no en formarnos. Eso ha sido un error terrible, 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 después de los 21 días. Está bien, el pueblo se unió, se supo qué es lo que no quería. La gente reclamó, la gente salió, pero a la hora de la hora, cuando se tocó entrar a una elección, las propuestas, o sea, igual cayeron en lo mismo, cayeron en seguir alabando personajes, y los demás se quedaron callados, porque no hay que mentir, las personas se quedaron calladas a la hora de tener que reclamar en agosto, en septiembre, la anulación de la sigla. Me acuerdo todavía, incluso en varios envíos, yo decía, chicos, lo más importante es anular tal sigla. ¿Por qué? Porque hay que terminar el primer trabajo que hacemos, porque mucha gente se conformó con los paros, cambio de gobierno y punto. Y pensaron que iba a ser para siempre, como nosotros estamos acostumbrados a que la política era para siempre. Y bueno, hay que formar al ciudadano a saber qué es lo que quiere primeramente, ¿no? Y aquí entra mi otra pregunta. Ya no sé cómo andamos de tiempo. Pero, a ver, si entendemos que es importante la formación ciudadana, que el ciudadano esté bien informado, que conozca sus derechos y demás, ¿cómo se debería establecer una mejor relación entre los ciudadanos y las ciudadanas con los servidores públicos para garantizar la transparencia en el Estado? ¿Quién me puede ayudar a...? Hay que ponerle la piedra de la vergüenza. Hay que trabajar involucrándonos más. Que lo que pasa es de que tenemos un mal concepto de democracia. Bien lo mencionaba Gastón, acá estamos acostumbrados a creer de que la democracia es ir, voto, elijo, me voy a mi casa y ahí termina. En realidad no es así, involucra un proceso mucho más profundo en la que la ciudadanía se tiene que hacer responsable también en parte de fiscalizar a los servidores públicos. Entonces, existen un montón de mecanismos, existen un montón de leyes, de derechos que nos facultan a nosotros a exigir una rendición de cuentas, a exigir de ver qué es lo que se está haciendo con el dinero que se aporta, con los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la gente no se involucra. ¿Por qué? Porque estamos cómodamente sentados en nuestras casas y estamos dejando de que otras personas hagan sus mañas sin que nosotros estemos fiscalizando. Lo que tiene que hacer la ciudadanía es ser consciente del papel que tiene. No es solamente ir a votar por un líder y esperar que le haga todo el trabajo bien. No. Nosotros tenemos que ejercer nuestro papel democrático involucrándonos más en los procesos de debate, en los procesos de fiscalización
y también exigiéndole a estos representantes que tenemos en la Asamblea, en los diferentes órganos de poder del país, de que nos rindan cuentas, porque se supone que ellos son una voz del pueblo. Entonces, si nosotros queremos que las cosas mejoren, que cambien, empecemos a decirle, oye, diputado uninominal por el que supuestamente estás hablando ahí en la Asamblea, no sabes, yo no sé ni tu nombre, por ejemplo, o mucha gente no sabe el nombre del diputado que lo representa en la Asamblea. ¿Por qué es eso? Porque, primero, porque la gente no está interesada en saberlo, y segundo, porque para el diputado ese es mucho más simple trabajar según lo que a él le convenga, que instalando plataformas ciudadanas o instalando mecanismos que le permitan acercarse a la sociedad que supuestamente está levantando a nombre de la Asamblea y decirles a ver qué sucede, qué piensan, qué dicen. Nunca se hace eso. Y es porque la sociedad no lo exige. Los políticos por su cuenta difícilmente lo van a hacer porque así la tienen más sencillo. Eso sería, Juan Pablo. El tema que tocó Claudia me parece súper relevante porque se ve en las redes sociales, en los medios, una disconformidad de toda la población. Pero en realidad, ¿qué es lo que sucedió? ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos nosotros para poder comprendernos? Porque volvimos a lo mismo. Entonces, fallamos que seguimos buscando a alguien que nos lleve, que nos maneje. Ese es el problema. Es parte de la naturaleza del ser humano tener un líder, un guía. Y también parte de lo que decía Medi Gastón hace rato tiene también mucho que ver, y lo que decía también la señorita Claudia, es que nosotros también, el movimiento ciudadano, justo lo que tocaba Pedro hace rato, tiene una importancia muy fuerte porque está haciendo el tema de cuestionar, está haciendo el tema de educar a jóvenes, a nuevas generaciones, cosas que en el colegio todos sabemos que en el estudio y el sistema de estudio siempre nos han llevado para manipularnos, ¿no? Desde el estudio del colegio sabemos que nuestra educación, y por eso estamos así como bolivianos, desde el colegio estamos para servir como corderitos mirando ahí nomás o siguiendo a alguien. No cuestionamos y no eso. Entonces, Ahmed, lo que dijo también hace rato, tiene mucho que ver, porque uno, si no mete la cuchara, como dice, a exigirle a ese diputado o algo así, no lo va a hacer, o también podemos corregir errores que tenemos de pensamiento. Yo muchas veces me he equivocado, por eso también tiene que ver harto con lo que decían tiene que haber sí o sí esta estructura, porque alguien que sabe de economía solo va a saber de economía, ¿no? Alguien que sabe de deporte solo va a saber manejar de deporte o así en cada rama. Yo he terminado callándome varias veces cuando me han explicado algo que yo lo veía de una forma y al final entendí el proceso o cómo llevaba eso, o a veces exigimos una obra o algo, pero no sabemos que lleva un proceso también de bien largo para adjudicarse u otras cosas que no entendemos, ¿no? También como ciudadanos nos sirve para darnos cuenta que esa escalera tiene que funcionar bajo un proceso también, ¿no? Podemos exigir todo, pero a veces también podemos estar equivocados. Gracias, Yayo. Gracias, Yayo. Una consulta, Gastón. ¿Usted piensa que realmente nosotros nos conocemos como bolivianos? ¿Somos tan diversos, tan plurales? Me acabas de tocar una pregunta que podría ser para otras 2-3 horas, la verdad. Yo creo que hablando de identidad, interculturalidad, es un tema realmente bastante grande, ¿no? Me voy a servir a responder un poquito de las preguntas previas, que algo que realmente quería decir un poquito antes. Aparte de estar involucrados, creo que también es muy importante no tenerle miedo a la autoridad, no creer que es alguien inalcanzable. Y lo voy a tocar con una experiencia que nos ha pasado ayer. Teníamos que ir a un municipio, teníamos que hacer estamos haciendo un proyecto de una renovación de un parque, ¿no? Entonces, no sabíamos qué hacer, a dónde ir. Hemos ido a la municipalidad, perdón, a la oficina de la alcaldía de este municipio. Ahí nos han indicado, tienen que hablar con tal ingeniero que es el encargado de medio ambiente ya. Nos han dado su número, le hemos llamado directamente, nos han dicho ya, les vamos a apoyar, encárguense de las cartitas y demás formalidades, ¿no? Y así, y no ha sido tan difícil, ¿no? Y hay personas que creen que tenemos que realmente conseguir el contacto, la muñeca,
que no nos van a atender por la burocracia, etcétera, etcétera. No, o sea, todo se puede resolver yendo, voy a hacer un poquito jodiendo, o sea, simplemente hay que ir y joder hasta que pase lo que realmente estamos trabajando por eso, ¿no? Entonces... El que no llora no mama, ¿eh? Repito. Exacto, sí, exacto. Entonces simplemente hay que ir y joder a las autoridades, ¿no? O sea, que sepan las autoridades que están para servir, para servirnos. Y depende de nosotros hacerles recuerdo eso, ¿no? Y ahí está. Entonces creo que eso es muy importante. También estar informados, muy importante, y desarrollar, para ir concluyendo, desarrollar el pensamiento crítico, preguntarnos, preguntar todo. Y es muy importante el tema de las instituciones. Vuelvo a mencionar lo que mencionó, valga la redundancia, Ahmed. Por ejemplo, con Estudiantes por la Libertad, eso, nos encanta desarrollar ese pensamiento crítico. Y hay un montón también de instituciones que se encargan de eso. Entonces, preguntémonos todo e involucrémonos. A veces sucede que exactamente decimos, tal persona va a ir, va a hacer el reclamo y todo eso, y no sucede. Y así es como estamos ahorita, porque hemos pensado que diferentes personas iban a hacer la lucha y no ha pasado eso. Entonces, digamos, nosotros hagamos un mea culpa, es decir, yo voy a ir, voy a convocar a tales personas porque tengo esta creencia, esta convicción, y por eso vamos a ir. Entonces, no esperemos que alguien resuelva nuestros problemas. Vuelvo a repetir, tengamos esa iniciativa. Gracias, Gastón. Juan Pablo, la última pregunta y todos hacemos un cierre. Sí. Es que no quiero dejar pasar esta pregunta, porque todos estos meses atrás hemos hablado y hemos debatido sobre las perspectivas incluso nacionales, ¿no? Y ya tenemos un gobierno nacional. Sin embargo, ¿cómo aterrizamos las demandas que tienen los municipios, o sea, a lo local justamente, ya que se vienen las elecciones subnacionales? Y es algo que no tiene que pasar desapercibido, sino más bien, puchas, deberíamos también nuevamente estar alertas, estar informados como tal. Ayúdenme, por favor, a decirme cómo aterrizamos las cosas, las demandas a lo local. Ahmed. Bueno, lo primero es trabajar en la idea de la descentralización. Hemos dejado ese proceso muy de lado. Esperemos que el regreso del MAS al poder no sea otro patadón en la construcción de los gobiernos subnacionales, porque la descentralización es uno de los primeros pasos para poder lograr una sociedad más eficiente, porque un gobierno que está más cerca de su gente reacciona mejor a sus necesidades, ¿no? Entonces, lo que tenemos que lograr y como población es primero ser conscientes de que no hay que caer en promesas vacías, no hay que caer en la solución fácil, en la visión cortoplacista que a veces tienen algunos políticos, y apostar por un cambio político. Yo creo que por lo menos desde el departamento del que yo les estoy hablando, desde Santa Cruz, desde el municipio de Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz, es necesario renovar ya la idea de cómo se va a abordar la planificación de la ciudad y pelear además de que los gobiernos subnacionales tengan el papel que deberían tener, que no vuelvan esas prácticas que desde el Ministerio de la Presidencia se están haciendo obras, se están realizando funciones que son por defecto para las alcaldías. Ajá. Hay un conflicto de competencias gigante aquí en ese sentido y hay que trabajar en profundizar eso. La gente tiene que empezar a darse cuenta de la importancia que es reforzar los gobiernos locales para que de esa manera el poder tenga mejores contrapesos, especialmente con el partido que ahora nos va a gobernar, que tiene tendencias hacia un centralismo férreo. Claudia, eso sería, por favor. Bueno, para cerrar, coincido mucho con lo que dijo Ahmed. Es necesario exigir que se mantenga de cierta manera la independencia de poderes, porque ha sido un logro que costó también años hacerlo, y yo creo que tenemos que enfocarnos en seguir pidiendo que se respete esto, ¿no? Puede que empecemos nuevamente desde cero, pero al menos ya sabemos qué errores se cometieron antes y se pueden, ¿no? Para dejar un mensaje ya de último, nosotros hemos crecido, bueno, al menos yo he crecido en conociendo un solo tipo de partido, un solo tipo de manejo, ya sea, no sé, pues un mismo presidente, un mismo gobernador, y de ambas partes hemos visto lo bueno,
no sé si tanto lo bueno o lo malo, más que todo, pero ya sabemos que nosotros, y hablo por el pueblo, por los ciudadanos, tienen voz, y lo que demanda el ciudadano es lo que el día de mañana va a decir el político. Es decir, un claro ejemplo fue los 21 días y toda la lucha por la democracia. Todo lo que se demandó en esos días fue el discurso que endulzó los oídos a todo el mundo y que al fin de cuentas ocupaba otras propuestas, ¿no? Tenemos tiempo para empezar a formar estructuras o seguir, como decía Yayo, seguir insistiendo, hinchando, porque también nosotros como ciudadanos no hay que dejar que los políticos se sientan cómodos o libres de hacer y decidir como quieren, porque estamos nosotros. Nosotros tenemos que exigir, y al menos como jóvenes hay que aprovechar el protagonismo que ahorita tienen, porque todo el mundo quiere estar con los jóvenes, y decir qué es lo que nosotros exigimos, qué es lo que nosotros proponemos, qué es lo que nosotros queremos para este departamento, para este país. Gracias, Claudia. Tu cierre, Gastón. Claro que sí, creo que algo muy importante también que tal vez no lo hemos tocado mucho es ver más allá. A veces nos hemos enfocado en solamente nuestro círculo de amigos o nuestro barrio, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta, tal vez para responder un poquito la pregunta que no te la pude responder, es que Bolivia es multidimensional, intercultural, todo, o sea, y tenemos que darnos cuenta que tal vez mi realidad no es solamente mi realidad, ¿no? Hay otras realidades. Y a fin de cuentas, también, no tanto para hablar de justificación, pero la persona va a votar por el candidato que diga, yo voy a resolver tu necesidad. Y ahí se va el voto. No se va por el color que me guste, por la idea que me guste, no. Si tal persona va a resolver lo que yo quiero, voy a votar por esa persona. Tristemente, para bien, bueno, para mal, eso ha pasado, ¿no? Entonces, podría decir que simplemente desarrollemos el pensamiento crítico, tengamos iniciativa, involucrémonos en todos los actos que se puedan y conozcamos también a las autoridades, involucrémonos más. Eso sería. Gracias, Gastón. Yayo, amigo querido, ese cortito. Cortito. Cierre. Vamos Cortito. a hacer nosotros tenemos que ser el protólogo de todos los políticos. Somos la persona que le va a meter el dedito donde nadie más lo mete para cuestionar todo lo que hagan. Así que así tenemos que ser, ese dedo dañino de protólogo con los políticos. No me escudo ni favorezco también, pero izquierda o derecha algo. Mira, te cuento así algo rápido. Mi abuelo era chileno, él fue preso político, 2 veces estuvo preso. La segunda vez fueron varios años y terminó en el Estadio Nacional de Santiago, que muchos los que conocen la historia de la dictadura, ya no vamos a entrar en eso, saben que fue jodido, ¿no? La Operación Cóndor de los Andes. Mi abuelo no era activista político, le reventaron el tímpano, le volaron los dientes, quebraron piernas, etcétera. Tuvo que huir a Bolivia y yo me considero un hijo de una dictadura. Así fue que se vino mi madre acá y nacimos en este hermoso país, nací en este hermoso país. Mi abuelo, al retirarse, pasó toda su vida con escuchando esas historias yo. Mi abuelo, al retirarse, como el elefante, quiso volver a su tierra, ¿no? A descansar. Imagínate él todo lo que sufrió, y de la voz de él mismo dijo, este país, Chile, no sería nada si no sería lo que es ahora de no ser por Pinochet. Y mi abuelo, antes de irse a Bolivia, él apoyaba a Evo, le gustaba a Evo. Entonces estamos hablando que él, tanto izquierda como derecha, los dos tienen sus cosas malas como sus cosas buenas. A mí me dejó confundido, la verdad, no como alguien que es como que un judío le agradezca a Hitler, digamos, ¿no? Por sus políticas. Entonces, tenemos que dejar de ver esa dualidad de que soy de izquierda, que soy de derecha. Tenemos que usar el sentido común y quedarnos con lo bueno de cada uno y sacar toda esa porquería
que para eso estamos los ciudadanos y el pueblo, ¿no? Para exigir ahora. Amén. Bueno, yo para cerrar, me gustaría dar un pequeñito mensaje a los que nos estén sintonizando, y es de que seamos un poco más conscientes del papel que tenemos dentro de la sociedad, de la importancia que radica en que nosotros nos involucremos más. Si queremos prosperar, tenemos que involucrarnos, tenemos que informarnos, tenemos que debatir, como dice Yayo bien, tenemos que cuestionar, tenemos que exigir que se hagan bien las cosas. No dejemos que esto se vaya de lado. A mí me gusta mucho esta iniciativa que ha tenido el Centro San Isidro, me gusta mucho el título que le han puesto de Latidos Democráticos, porque si nosotros no profundizamos en la otra parte de la democracia, a la que no le estamos tirando bola, no vamos a prosperar. Tenemos que informarnos y tenemos que ser conscientes de que la prosperidad y la mejora de la sociedad y del país viene de nuestras manos, no de la figura de un político que podamos elegir en una urna. Eso, muchísimas gracias, y muchísimas gracias al Centro San Isidro por considerarme nuevamente. Yo encantado siempre y agradezco el esfuerzo que realizan en este tipo de espacios. Gracias, Amén. Diego. Diego, ¿dónde está Diego? Te estoy buscando. Diego. Bueno, me parece que se han dicho cosas muy interesantes y muy importantes, ¿no? En este espacio. Al final lo importante es que los ciudadanos tenemos que ser más activos, ¿no? En nuestro rol justamente como ciudadanos, y también exigiendo que se cumplan las promesas que se hacen pues a la ciudadanía, ¿no? Y que no seamos simplemente como un escalón para llegar hasta la administración pública para tantos funcionarios, ¿no? A veces, evidentemente, pareciera que la ciudadanía tiene que organizarse para que se haga algo. Y como un ejemplo breve, nosotros siempre en mi barrio, aquí en Guarnes, exigimos que mínimamente nuestra calle esté transitable, ¿no? Al final, no sé, 3, 4 años o 5 se han exigido, nunca se mejoró. La iluminación nunca se mejoró, ya cambiaron como 5 alcaldes en un año, es una pelea política. Y al final tuvieron que ser 4 o 5 vecinos que tuvieron que poner de su bolsillo para dejar la calle mínimamente transitable, digamos, ¿no? Ahora que se viene una época de lluvias, entonces una vez se comprende que la solución tal vez no va a pasar por las autoridades, porque nunca van a escuchar nuestros reclamos, pese a todos los reclamos que hacemos. Y tal vez esa solución viene más rápidamente por las acciones conjuntas que podemos hacer, ¿no? Y muy claro lo dijeron los compañeros en lo de los 21 días, ¿no? Que evidentemente paralizaron más del 70% del país, y se vio el efecto, ¿no? De esa acción, de esa movilización ciudadana. Entonces creo que eso también ha permitido a la ciudadanía comprender más su rol, sus acciones en la vida del país, ¿no? Y que eso también va a quedar como un hito posteriormente, porque estos funcionarios también van a tomar en cuenta, ¿no? Que la ciudadanía, una vez organizada, puede generar cambios. Gracias, Diego. Juan Pablo Sierra, con todo el cariño de Centro San Isidro, yo le tengo un amor muy especial a todas las movidas que se van realizando durante muchos años. Bueno, yo les agradezco infinitamente, Sandra, Diego, a todos los compañeros que han sido parte de este proceso de Latidos Democráticos y todo el proceso que viene desarrollando San Isidro desde hace más de 15 años, ¿no? Con la intención, ya lo habían dicho, de formar ciudadanos plenos, íntegros, que conozcan y reconozcan su realidad, su contexto, y tengan la capacidad de transformarlo como tal. El poder está en nuestras ideas y en nuestros actos. Depende de cada uno de nosotros, de nosotras, poder hacer algo para mejorar la realidad y la situación del país. Ya lo decía Diego, y ustedes mismos, no cedamos el poder de manera completa a los políticos. Quedémonos también con parte del mismo para que nosotros podamos fiscalizar, hacer que las cosas sean transparentes también. Exijamos, asumamos nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas que somos. Y creo que las cosas pueden salir mejor
esté en nuestras manos también dejar un futuro digno para nuestros hijos, para nuestras hijas, pero trabajándolo desde ahora. Muchas gracias nuevamente a ustedes, gracias a ustedes políticos, artistas, activistas, a todos los que han hecho posible Latidos Democráticos, y esperemos que sigamos construyendo más caminos, más puentes, porque es necesario, ya lo han dicho ustedes, esto no se acaba acá. Y próximamente tenemos otro programa que se llama Generación Z, así que los vamos a invitar nuevamente. Gracias, Sandra, gracias a todos, a todas. Gracias. Gracias. Yayo, Diego. Sandra, quiero mandar un mensaje antes de irnos, por favor, a Bucía. Gracias. Puede ser, si está viendo algún funcionario, ya que estamos hablando de política, si algún funcionario de la alcaldía está viendo esto, por favor, háganle saber al señor Percy o a su representante, la señora que nadie votó por ella, que está ahorita manejando la alcaldía. Señor Percy, por favor, le hago pedido, estoy esperando desde que pasaba con su tractor amarillo por mi barrio diciendo que iban a faltar la calle. Se ha votado varias veces por usted y hasta ahorita no la falta, no es la única calle que no está faltada de todo el barrio. ¿Será que puedo hacer el remix de El Tractor Amarillo? ¿Se acuerdan de esa canción? Pasaba Percy con su tractor por los barrios. Eso fue a mediados de los 90 y hasta ahorita mi calle sigue sin asfaltar. Esa es la política. No, Tienes que cantarla. no, le mando este saludo a la alcaldía y a Percy. La chancla voladora me entrenó mi mamá años, la recibí. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.